Bien, buenos días nuevamente y luego de haber podido apreciar este video de sensibilización de un compañero de Cobra de de otro país, vamos a dar inicio este lunes en la cultura de seguridad, hoy lunes 2 de junio del 2025. La agenda habitual, la presentación, las lecciones aprendidas, el reconocimiento y finalmente el mensaje de cierre. Esta mañana nos van a acompañar en el panel Isamar Larriba Camacaro, jefa de obra de nuestro cliente WIN, Karen Espinosa Calcina, coordinadora SOMA de la delegación 9112 y 9122, y nuestro delegado Pablo Carrascana Farador, delegado de la delegación 9112 y también 9122. Damos paso a Isamar. Buenos días, Isamar. ¿Cómo estamos? Buenos días con todos. Comenzamos, Francisco, por favor, con las lecciones aprendidas. Bueno, la primera lección aprendida es de la delegación 9112 para el cliente Telefónica del Perú, con fecha 19 de mayo del presente año. Es una subcontratista, Inversiones y Servicios SIA, realiza labores en altura sobre un poste de telecomunicaciones cuya estructura presentaba un evidente deterioro, evidenciándose que la base del poste mostraba pérdida significativa de material, exposición del acero de refuerzo y signos de corrosión activa. Adicionalmente, se verificó que el técnico no había ejecutado lista de autochequeo ni control preventivo previo a su inicio de tarea. El trabajador no tenía al alcance el revelador de tensión, herramienta clave para descartar riesgos eléctricos antes de intervenir zonas con posibles líneas energizadas. El área de trabajo no estaba señalizada ni delimitada, lo que presentaba un riesgo tanto para el colaborador como para terceros. Sumado al expuesto, utilizaba guantes de cuero en mal estado, con desgaste notable en la palma, lo que reduce su nivel de protección ante riesgos mecánicos. ¿Qué pasó? Omisión de la lista de autochequeo previo a la salida, falta de evaluación de peligros y riesgos del control preventivo, acceder a poste deteriorado y no usar el revelador de tensión, ausencia de supervisión efectiva en campo por parte de la empresa contratista, uso de implemento EPP y falta de señalización. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Francisco. Vale, esta segunda lección aprendida es muy similar a la primera lección, solamente que adicionamos a que el compañero no contaba con un amarre de escalera efectivo, no delimitaba la zona, y en adición a ello, el compañero no tenía ningún punto de sujeción como el grip, ¿de acuerdo? El trabajo de la empresa subcontratista Cortel Perú realizaba trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, incumpliendo el procedimiento a quien se le encuentra realizando trabajos en poste de telecomunicaciones a una altura de 4 metros aproximadamente. Quien no realizaba el amarre de la cuerda semiestática, no realizaba el amarre de la cuerda sogadriza, no utiliza el drip para ascenso y descenso, no se evidencia llenado de ATS, que es análisis de trabajo seguro, y permiso de trabajo en altura. No se evidencia haber recibido la charla pretarea y no realiza el llenado del control preventivo. ¿Vale? ¿Por qué pasa? Técnico no realiza la sujeción de la escalera según procedimiento, no coloca la cuerda semiestática para el ascenso y descenso del uso del grip, no cuenta con la documentación SOMA y no realiza el registro de autochequeo. Yo creo que tanto la primera como la segunda lección tiene que dejarnos un llamado a conciencia, más que al personal técnico, al personal de supervisión y cadena de mando, de que no estamos haciendo las cosas como corresponde. Porque en primer lugar, y ya lo he comentado en muchas reuniones que tenemos a nivel de jefaturas, nosotros como línea de mando, llámese supervisores, coordinadores, jefes, tenemos que asegurarnos que el personal, una vez que inicia las operaciones, indispensable que todos tengan charla pretarea. Porque ya lo he dicho, por requerimiento, por el tipo de trabajo que realizamos de acuerdo a la ley, exige que se haga una charla pretarea de forma diaria para cada uno del personal operativo que tenemos en campo. Y esta labor es seguida y ejecutada por los supervisores en campo. O sea que de primera mano son personal de confianza y ningún supervisor debe permitir que ninguna cuadrilla, ninguna ruta, ningún personal operativo esté en campo sin haber recibido la charla pretaria. Eso en primera instancia. Y en segundo, yo soy partícipe y creo que el procedimiento debe ser que la lista de autochequeo debe ser llenada en la charla pretarea o antes de llegar a la charla pretarea. Porque básicamente en la lista de autochequeo es una declaración de que nosotros contamos con las herramientas, con los implementos necesarios para llevar a cabo nuestras actividades rutinarias, nuestras actividades del día, y que dicho sea de paso, que esas herramientas, que esos implementos estén en buen estado, estén en buenas condiciones.
¿Qué fuese pasado si estos compañeros fuesen llenados de la lista de autochequeo? Muy posiblemente, con la primera lección aprendida con inversiones de servicio de SIA, el compañero fuese declarado que los guantes de Badana estaban en mal estado. El compañero de la segunda lección aprendida de Cortel Perú, de repente fuese indicado que no tenía el grip y no fuesen salido a campo hasta que no levantaran estas observaciones. Entonces, muy importante, por supuesto que seguimos repitiéndole a los compañeros que la señalización de trabajo es sumamente importante, no solamente es responsabilidad nuestra vida también, la de terceros. Puede pasar una persona, se nos puede resbalar una herramienta, le puede caer en la cabeza a esa persona y estamos ocasionando daños a terceros. Igualmente hemos visto un video previo a él, ¿de acuerdo? Sobre la primera lección aprendida, que el compañero no utilizó en un poste corroído, que fácil pudo haber sido, se pudo haber caído con el técnico. eh, Omitió también utilizar el revelador de tensión. Y esto es muy importante, muchachos, ya para cerrar mis comentarios hacia ustedes, porque estamos en invierno, ¿de acuerdo? En invierno la humedad en el ambiente aumenta y eso también aumenta los riesgos de energización y de electrificación, porque las partículas de agua están presentes y están contaminadas y estas son conductores de electricidad. Entonces es muy fácil que no notemos que una superficie esté energizada cuando lo está. Entonces seamos muy precavidos, tengamos muchísima prevención, porque vuelvo y recuerdo que la humedad, como aumenta en invierno, también aumenta la posibilidad de que las superficies puedan energizarse. Entonces, eso es todo por mi parte, Francisco. Pasamos a los tips de seguridad. Buen día. Buenos días, hermano. Muchas gracias. Damos pase ahora para los tips de seguridad y reconocimiento a Karen Espinosa. Buenos días, Karen. Te escuchamos. Buenos días con todos. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tips muy importante, un tips en el cual ya nosotros como delegación hemos tenido ciertos eventos, incidentes y algunos incidentes también con daño personal por parte de terceros. Y es el hecho de cómo actuar frente a esta agresión, ¿no? Agresión por personal tercero. En Cobra Perú no nos enfocamos solamente en los accidentes, sino también aquellos factores externos, ya que muchos de nosotros, o la gran mayoría, por no decir casi el 100% del personal, labora en áreas de exposición al público. En este caso, la mayoría del personal, no solamente por el trabajo, sino también en realidad todos nosotros, cualquier persona independiente del trabajo, desde que ya sale de su casa, está expuesto a la delincuencia, a robos o a más. El trabajo en campo sí exige un riesgo adicional, tal vez aquellas personas que laboran dentro de una oficina o laboran dentro de un área protegida. Es por ello que estas personas que trabajan en vía pública deben tener de alguna manera un poco más de cuidado. ¿En qué sentido? Bueno, lo que es agresión por tercero es una violencia, no solamente violencia física, psicológica, sino también amenazas o acosos a trabajadores por parte de personas ajenas. Y esto puede transmitirse de las siguientes maneras, ¿no? Lo que es violencia física, psicológica, verbal y sexual. Y muchas de estas o de estas agresiones son reportadas por los trabajadores en los RDI que nosotros revisamos constantemente. Puede originarse por diversos motivos o diversas formas, como factores socioeconómicos en la zona. Tal vez, bueno, ahorita todos nosotros hablamos, ya no hay zona que se salve, todas las zonas están expuestas a este tipo de delincuencia, pero también hay que tener en cuenta que hay zonas más peligrosas que otras, ¿no? Muchas veces lo que le llaman zonas rojas. Comportamiento individual, condiciones laborales. Fuera de la agresión a tercero, también hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia con lo que es Gresca. Muchas veces, o en dos oportunidades que yo recuerde, hemos visto algún incidente con lesión al personal donde no ha sido solamente una agresión por tercero por querer robarle o un acto delictivo, sino ha sido una Gresca, prácticamente una pelea entre un trabajador de Cobra y un tercero. En este caso, y para que todos lo tengan en cuenta, lamentablemente al ser una gresca, ningún tipo de seguro se puede activar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto en el seguro es considerado fuera de las coberturas, así que hay que tener bastante cuidado ahí, sobre todo en el tema de las reacciones. ¿Qué recomendaciones tenemos que seguir? Bueno, generalmente cuando nosotros ya salimos de nuestra casa
y sabemos cuáles son nuestras zonas de trabajo, porque la mayoría de nosotros sabe a qué zona vamos a ir a trabajar, tenemos que tener en cuenta e identificar la comisaría más cercana. En las zonas críticas, donde ya sabemos donde hay un nivel de delincuencia elevado, solicitar resguardo. ¿Quién ve el tema de los resguardos? Lo ve operaciones de manera directa. En este caso, hay que coordinar con el jefe inmediato de operaciones para poder solicitar el resguardo cuando lo amerite. Si observas a un grupo de personas que intentan agredirte, bueno, alejarse de la zona, comunicando de todas maneras al jefe inmediato y realizando su RDI. Establecer una distancia de seguridad con él o los posibles agresores, mantener la calma sobre todo, porque muchas veces yo sé que es difícil saber cómo vamos a reaccionar ante un evento así, pero hay que considerar ello, puesto que muchas veces esto puede agrandar la situación y puede causar alguna situación mucho más grave de la que podría ser. Por último, no poner resistencia, no enfrentar, evitar mirar a los ojos al delincuente, no intentes ser un héroe. Para todos los casos, hay que considerar siempre el reporte inmediato y si en caso has sido agredido, en paralelo tienes que comunicar a tu jefe inmediato y al supervisor SOMA y también acercarte a la comisaría cercana para realizar lo que corresponde. Bien, Francisco, puedes pasar a los RDIs, por favor. Bien, mientras va proyectando, vamos a comunicar dos RDIs importantes. El primero es sobre la estructura, en este caso el poste, que muchas veces la mayoría de trabajadores laboran en estos lugares, en los postes, mostraba grietas, desprendimiento significativo, se podía observar fácilmente la estructura, la armadura de fierro. Este tipo de condición subestándar fue reportado por el señor Valle Ríos Víctor Benito, quien aplicó la política de Stoward. En este caso hay que considerar, como ya lo he dicho, hace 2 o 3 lunes de seguridad, nosotros ya hemos tenido eventos por esto, por trabajar en postes deteriorados en provincia, y esto ya lo he mencionado anteriormente, donde un técnico accedió a laborar en un poste similar, no aplicó la política de Stoward y sin embargo el poste llegó a caer. Seguramente por ahí han escuchado un accidente mortal de una empresa que trabaja igual que nosotros, seguramente por ahí lo van a mencionar al final de la exposición, pero consideremos que no es la primera vez. Y hace una semana también se ha encontrado a un trabajador laborando o queriendo laborar en un poste más deteriorado que incluso lo que estamos mostrando en la fotografía. Entonces, por favor, señores, hay que tener en cuenta que el hecho de evidenciar este tipo de condiciones, inmediatamente se debe aplicar la política de Stoward. Y si tienen dudas, porque muchas veces hay personas que también tienen dudas en si apliquemos o no apliquemos esta política, como siempre lo he manifestado, comunicarse con el supervisor SOMA que le corresponde. El segundo RDI es de la empresa Premium. En este caso lo reporta el señor Abranson Torres Carlos Javier, quien está con su compañero de cuadrilla, Quintana Orellana Juan Carlos. En esta oportunidad reportan una condición subestándar que está relacionada a lo que es espacio confinado. Una cámara pequeña donde se encuentran dispositivos, está inundada con agua por ruptura de tubería de agua. A ver, solamente para refrescar, nosotros hemos tenido en enero una capacitación de espacios confinados, muy bien por los señores que han reportado este RDI, ya puesto que es una condición. Y también recordar que hemos tenido ya trabajadores que han pretendido laborar en cámaras, por ejemplo, sin su medidor de gases. Hay que tener en cuenta que el medidor de gases o detector de gases, como algunos lo llaman, es obligatorio para espacios confinados. Más aún cuando nosotros tenemos este tipo de condición. O sea, en este tipo de condiciones prácticamente ya no podríamos laborar, teniendo en cuenta que esta cámara pues está con una cantidad de agua suficiente que no va a dejar a la persona trabajar directamente ahí.
Fuera de ello, si tenemos un espacio confinado, tenemos que seguir los protocolos que corresponden. Y uno de ellos, y los más importantes, es hacer la medición de gases. Y esta medición de gases debe constar en los permisos correspondientes. Entonces, por favor, aquí, en estos dos RDIs que han sido muy bien reportados, considerar que ya hemos tenido eventos anteriores, considerar que ya se han encontrado trabajadores laborando en este tipo de condiciones, lo cual no es permitido por la empresa. Por mi parte, solamente ello, Francisco. Muchas gracias, Karen. Vamos a dar pase a nuestro delegado, a Pablo Carrascal. Buenos días, Pablo. Te escuchamos. Gracias, Francisco. Nada, primero, muy buenos días a todos. Gracias ahí por la asistencia al lunes de seguridad, aunque como todos los lunes me preocupa la baja asistencia, solamente veo 320 conexiones, donde somos ahorita casi 1000 personas por, bueno, toda la baja de carga de trabajo que hemos tenido. Pero aún así, revisando la semana pasada, hay muchas personas que no se conectan a los lunes de seguridad. Entonces hay un llamado a todos los supervisores, coordinadores, gerentes de las empresas colaboradoras que hay que garantizar que el personal se conecte. O sea, necesitamos que la gente de campo, que es la que está expuesta todos los días a los diferentes riesgos que mostramos acá, se conecten. Los administrativos, sí, muy bien, deben conectarse también, pero es más importante, muchísimo más importante que se conecte el personal técnico, que es el que está expuesto 100% a todos los riesgos de las diferentes actividades que ejecutamos en el día a día en la delegación. Como decía Karen, la semana pasada hubo un evento desafortunado en otra empresa, eso fue en Huánuco, da la casualidad que el lunes pasado nosotros socializamos el tema de eventos de caídas de poste, donde había que hacer los controles previos a montarse a un poste, validar la base, validar que no esté corroído, etcétera, etcétera. Si es un poste de madera, igual golpearlo para ver si no está hueco por dentro, porque acá en Perú ya hay pocos postes de madera. Pero bueno, desafortunadamente, un técnico de otra empresa colaboradora la semana pasada pues sufrió un accidente mortal de una caída de un poste. Se montó un poste y obviamente el poste se vino con la persona, generándole la muerte y afectando obviamente también al segundo compañero que estaba trabajando con él. Entonces, como vemos, son situaciones que pueden pasar y más cuando no se evalúan los riesgos, porque están ahí, o sea, las situaciones no podemos cambiarlas. Los eventos o situaciones en los cuales nos pueda generar un accidente están latentes en el día a día. Lo que cambia es la forma en la cual nosotros reaccionamos ante esas situaciones o tomamos las medidas preventivas o correctivas ante ese tipo de situaciones. Eso es lo que cambia entre una línea muy delgada de que ocurra o no ocurra un accidente, porque es una línea realmente muy, muy delgada en la ocurrencia o no ocurrencia de un evento por las decisiones que nosotros tomamos en el día a día y obviamente por aplicando todo lo que nosotros le suministramos, que es capacitaciones, que es elementos de seguridad, utilizándolos correctamente. Eso también suma a que no ocurran situaciones como la que ya describí. Desafortunado lo del compañero, es un compañero de rama de comunicaciones, pues bueno, estamos todos expuestos a que esto nos pase, pero también la diferencia es revisar nuevamente las infraestructuras antes de montar, no tan solo los postes, también, no sé, cuando nos montamos arriba a hacer trabajos en los armarios. Ya tuvimos un evento el año pasado también de un compañero que se cayó de un armario porque el armario estaba podrido. Revisar también cuando vayamos a soportar la escalera en algún sobretecho, mirar que obviamente este soporte el peso de mi cuerpo y el peso de la escalera y evitar situaciones que nos puedan traer una lesión. Entonces, recordarles a todos que la vida es importante y que solo tenemos una sola vida, ¿verdad? Y esa es la que tenemos que cuidar. Entonces, nada, agradecerles a toda la asistencia al lunes de seguridad. Gracias, Karen, gracias a Isamar por la transmisión. Igual a Francisco. Una semana segura de trabajo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Isamar. Y gracias a todas las personas que se han conectado esta mañana a este lunes de seguridad de la delegación 9112, hoy lunes 2 de junio del 2025. Como es habitual, está apareciendo ya en pantalla el código QR para que podamos registrar la asistencia
la evaluación correspondiente. Asimismo, este mismo mensaje, este mismo enlace se está mandando por el chat de este programa Microsoft Teams y también en instantes ya va a aparecer en el grupo de WhatsApp operativos. También, como es costumbre, va a estar en la página Somatízate 9111 en las próximas horas para todas las personas que por algún motivo no pudieron estar presentes durante esta transmisión. Muchas gracias.